Atención canal, aficionados del fútbol, ceneices que respiran mística y sueños de copa. Si la noticia de Dybala ya era explosiva, esta quinta versión se eleva a la categoría de terremoto institucional. El plan de Riquelme para fichar a Paulo Dybala se ha filtrado con una cifra de espanto y una fecha límite innegociable. El bombazo es que la cláusula de Dybala en la Roma no solo es accesible, sino que tiene una fecha de caducidad inminente. Se habla del cierre del mercado europeo, lo que obliga a Boca a actuar con la velocidad de un rayo. Román ha ordenado a su mesa chica viajar de urgencia a Europa con la oferta final y definitiva, $20 millones en total para asegurar la transferencia y el contrato híbrido, desglosados en el pago de la cláusula y un sueldo que duplica al de Edinson Cavani. Este movimiento implica la destrucción del presupuesto de Boca para los próximos 2 mercados y la paralización total de cualquier otro fichaje estructural, como Guido Rodríguez. Pero la noticia más devastadora es que la Roma ha reaccionado. Han puesto sobre la mesa una oferta de renovación desesperada para Dybala, pero con una cláusula de rescisión anti-Boca que la eleva a €100 millones. Riquelme se enfrenta a una carrera contrarreloj contra el tiempo y contra la Roma. Su legado y la séptima copa están en juego. Hoy vamos a desgranar los detalles del viaje express de la dirigencia, la cifra exacta que Riquelme está dispuesto a pagar, y por qué este fichaje se ha convertido en una guerra de voluntades entre la mística de la Bombonera y la chequera de Europa. Suscríbanse al canal, dejen su opinión. ¿Riquelme logrará el milagro antes de que la Roma le cierre la puerta en la cara? El tiempo se agota. La crisis de Paulo Dybala en la Roma es la punta de un iceberg de frustración. El jugador, campeón del mundo, siente que su valor se devalúa cada vez que ingresa a la enfermería. El diagnóstico es claro: el cuerpo de Dybala no soporta la alta competencia física de la Serie A. El deseo de regresar a Sudamérica, inicialmente un susurro, se convirtió en un grito ante la dirigencia romana. Dybala busca una liga que le dé tregua, que le permita jugar al 60 o 70% de su capacidad física, y aún así, ser el mejor del campo. La cláusula de rescisión, el elemento central de esta historia, es un error de cálculo de la Roma que Riquelme está dispuesto a explotar. Se confirma que el monto para los clubes no italianos es de €20 millones, casi $22 millones. Para Riquelme, que acaba de vender a Merentiel por 18 millones y tiene activos frescos por otros 20 millones, entre Ceballos, Barco y el Plan Villa, esta cifra es accesible. El problema es la fecha de caducidad. Esta cláusula solo se activa en una ventana muy corta, al inicio del mercado europeo, lo que obliga a Boca a concretar la operación en días, no semanas. La reacción de la AS Roma, al conocer el interés real de Boca y el deseo de Dybala de irse, ha sido de pánico. La Roma no quiere perder a su jugador franquicia por una cláusula tan baja. Su contraofensiva es doble y brutal. La renovación express. La Roma le ha ofrecido a Dybala una renovación de contrato con un aumento de sueldo sustancial, superando la oferta salarial que le hace Boca. El objetivo es convencerlo de que el futuro deportivo del club mejorará y que seguirá siendo el centro del proyecto. La cláusula anti-Boca. La condición sine qua non de esa renovación es que la nueva cláusula de rescisión sea monumental, elevándola a los €100 millones. Si Dybala firma, la puerta de Boca y de cualquier otro club sudamericano se cierra para siempre. Riquelme, alertado por sus contactos en Europa sobre la movida de la Roma, ha entendido que está en una carrera de 100 metros. El viaje express de la dirigencia es la prueba del all-in de Riquelme. Un equipo de máxima confianza, con plenos poderes para negociar y firmar, viajó a Europa con el cheque de Riquelme en el bolsillo. El objetivo es doble: pagar la cláusula de $22 millones a la Roma y ofrecer a Dybala el contrato de su vida. La oferta total de Boca a Dybala es un paquete de $20 millones que se divide en 2 grandes conceptos. Transferencia, cláusula entre $14 y $20 millones, dependiendo de la tasa de cambio y las comisiones, pagados a la AS Roma. Contrato híbrido, un contrato de 3 años con una cifra salarial que, sumando el sueldo base y los ingresos garantizados por imagen, duplica el ingreso neto de Edinson Cavani. El salario base es de unos $4 millones, y los ingresos por imagen se fijan en otros 4 millones, totalizando unos $8 millones anuales. Es el contrato más caro de la historia del fútbol argentino. Esta cifra es un sacrificio económico atroz para Boca Juniors. El plan de Riquelme no es gastar los 18 millones de Merentiel, es vaciarlos por completo. La inversión de $20 millones significa: no hay Guido Rodríguez, el fichaje del 5 campeón del mundo, considerado esencial por el cuerpo técnico para dar equilibrio, queda paralizado. La prioridad es Dybala, y la plata ya no alcanza. La defensa queda desnuda. El refuerzo de un central zurdo de jerarquía, el gran pedido de Úbeda, queda postergado hasta un mercado futuro. Boca tendrá que jugar la Copa Libertadores con lo que tiene en defensa y rezar para que no haya lesiones. El riesgo de desfinanciamiento,
Riquelme está gastando la totalidad de los ingresos por venta de estrellas, Merentiel, Ceballos, en un solo jugador, hipotecando el capital de trabajo del club para el próximo año. El fichaje es un cheque de vanidad presidencial con una fecha de vencimiento inminente, tal como lo denunció la oposición. La crítica política es brutal. Riquelme está vendiendo la estabilidad de Boca para comprar un ídolo que lo reelija. La tensión en el vestuario es palpable, y el elemento más sensible es Edinson Cavani. Cavani es un líder que antepone el proyecto al ego, pero el desvío total del capital a un solo jugador, dejando de lado los refuerzos estructurales que él pidió, el 5 y el central, es un golpe duro. Cavani entiende que Dybala es jerarquía, pero teme que el equipo quede descompensado. La reacción de Cavani se centra en la presión sutil. Ha exigido a la dirigencia que, si Dybala llega, se garantice un entorno defensivo de jerarquía para darle solidez al equipo. Cavani no está en contra de Dybala, sino en contra del sacrificio estructural que implica la operación. El vestuario de Boca, en este momento, no está roto por celos, sino por la frustración de ver un proyecto desequilibrado. La fragilidad física de Dybala es el gran fantasma que acompaña el cheque de Riquelme. El fútbol argentino, con su ritmo de fricción y sus campos de juego irregulares, es un campo minado para un jugador con un historial de lesiones musculares. Dybala busca la tregua, pero la Copa Libertadores no da tregua. El plan táctico de Úbeda, o su sucesor, es una ingeniería de protección. El DT debe diseñar un esquema donde Dybala sea el cerebro intocable, liberándolo de la obligación de correr y defender. El rombo de protección, si llega Guido un mediocampo con un 5 de marca y dos interiores de ida y vuelta, Zenón, Fernández, que formen un escudo detrás del 10, Dybala solo debe pensar y asistir. El plan B, sin Guido, si el dinero se agota en Dybala y Guido no llega, Úbeda tendrá que sacrificar a un delantero, Langoni o un extremo, para poner un 5 de la cantera, debilitando el ataque para proteger la mitad de la cancha. La llegada de Dybala exige un sacrificio colectivo de correr por él y un cuidado médico de élite que Riquelme se ha comprometido a financiar. El club ha prometido un cuerpo de kinesiología con dedicación exclusiva, utilizando el mismo protocolo europeo que Dybala conoce. El impacto en la rivalidad con River es la otra gran batalla. River Plate, con su tesorería estable, se vería obligado a responder con una figura propia para evitar que Boca se robe todo el protagonismo mediático y deportivo. La llegada de Dybala elevaría el nivel del superclásico a una guerra de talentos globales, algo que no se ve desde la época de Tevez y Aimar. El factor decisivo en esta operación es la fecha de caducidad de la cláusula y la presión de la Roma. Si Riquelme no logra cerrar la operación en los próximos días, la Roma renovará a Dybala, y la cláusula se elevará a 100 millones de euros, haciendo el sueño imposible. Riquelme está jugando a la desesperada. El viaje de sus enviados a Europa es la cuenta regresiva de su presidencia. Si Dybala firma con Boca, Riquelme gana la batalla del corazón. Si Dybala firma con la Roma, Riquelme habrá desfinanciado el club para perseguir una quimera. El destino de Paulo Dybala ya no está en sus manos. Está en la velocidad de Riquelme y en la tentación de la número 10. La camiseta de Maradona y Riquelme es la única arma de Boca contra los 100 millones de la Roma. La historia se escribe ahora, en un aeropuerto europeo y con un cheque en blanco. La gran pregunta que el fútbol mundial se hace es la más simple y la más brutal. ¿Podrá Juan Román Riquelme, con la urgencia del tiempo y el sacrificio financiero de Boca Juniors, lograr el milagro de convencer a Paulo Dybala de que la mística de la Bombonera y la promesa de la séptima copa valen más que el cheque de las Roma que lo blindaría en 100 millones de euros?